continuación, la conferencia, Beneficio de la educación centrada en el paciente, a cargo del Dr. Carlo Vinicio Caballero desde Colombia. Únete a la conversación con el hashtag Caminemos Juntos. Recuerda hacer tus preguntas en el chat. FANLAR somos todos. Buenos días, ¿cómo están? Estamos en este simposio de educación al paciente reumático y vamos a hablar de un tema muy importante, los beneficios de la atención centrada en el paciente. Cuando hablamos de beneficios de la atención centrada en el paciente, tenemos que pensar cuál es el modelo de atención que queremos para nuestros pacientes, que deseamos para todos, porque todos finalmente somos pacientes. Y dentro de estos modelos podemos ver que en ciertas sociedades se ha optado por el modelo tecnológico, que es hacerle todo tipo de intervenciones tecnológicas a los pacientes para hacer diagnósticos, que es muy sofisticado, pero que tiene poca conexión con la parte humana de los pacientes. Otro que ha hecho carrera en muchos países alrededor del mundo, que es el sistema, digamos, de salud gerenciado, donde hay un mercado de la salud, y en ese mercado de la salud, ven ustedes lo que dice ahí, le recomiendo que pague las cuotas de salud a tiempo si quiere ser atendido. Y hay alternativas en esto de la medicina holística o medicina alternativa, donde muchos pacientes prefieren acudir con cosas porque no creen en el sistema o no creen en la medicina alópata. En esta serie de ideas tendríamos que preguntarnos hacia dónde vamos y qué queremos hacer con nuestros pacientes. Y es que es importante volver a decirlo una y otra vez que el concepto de la relación médico-paciente ha cambiado como la conocíamos. Desde que era una medicina basada en la beneficencia, de hecho, hace mucho tiempo existían los hospitales de caridad, a lo que es hoy en día, que es una medicina basada en los derechos, desde la Carta de los Derechos de 1973. También de un modelo paternalista donde el médico era el que definía todas las acciones sobre su paciente, a pacientes más informados que hoy en día tienen posibilidad de discutir con sus médicos los beneficios de cada una de las conductas que se plantean con ellos. Y también donde las historias clínicas eran absolutamente dueñas del paciente, a donde hay muchos actores en el sector salud que conocen de esas historias clínicas. En este orden de ideas, podríamos decir que este modelo propuesto de atención centrada en el paciente es un enfoque de atención médica que prioriza las necesidades, los valores, las preferencias de los pacientes, asegurando su participación activa en todos los procesos que llevan a la toma de decisiones sobre su salud. El paciente en el centro de la atención, un paciente que es activamente participativo, un paciente que está empoderado, un paciente que recibe una atención integral y un paciente que también se comunica y colabora en su proceso de salud de enfermedad. Los beneficios han sido probados durante muchos estudios y cada vez hay mayor información de que los pacientes, cuando se hace una atención centrada en el paciente, hay una mayor adherencia al tratamiento, hay una mayor satisfacción del paciente y los resultados clínicos que se obtienen son superiores, con reducción de hospitalizaciones, menor progresión de la enfermedad. Ahora, es importante anotar que no es una atención centrada en el paciente. No es solo ponerse a escuchar al paciente, pero sin involucrarlo en las decisiones que se toman. Tampoco es una estrategia de mercadeo y tampoco es una atención de tipo unidireccional donde el médico es el que dicta lo que hay que hacer y el paciente simplemente sigue esa información. Entonces, ¿cómo podemos pensar o cómo podemos evaluar si estamos haciendo una atención centrada en el paciente? Pues teniendo en cuenta que el paciente debe tener una participación activa en su toma de decisiones, que también hay equipos multidisciplinarios que pueden atender las necesidades que se tienen, no solo las médicas, sino también las psicológicas,
sociales, es decir, una atención integral, y que además los profesionales de la salud están siendo formados en una comunicación empática para los médicos y los profesionales de la salud, en mejorar las condiciones de comunicación con sus pacientes. En relación con este punto, ustedes ven que la toma de decisiones es central a lo que es la medicina centrada en el paciente. Y en esta toma de decisiones compartidas se habla de un modelo de atención en el que los médicos y los pacientes trabajan juntos para elegir el mejor tratamiento, para considerar la evidencia científica disponible, para revisar las preferencias que tiene el paciente y para evaluar el contexto de vida en que el paciente se desenvuelve. Esto, por supuesto, como decía anteriormente, logra una mayor adherencia al tratamiento, logra una reducción de la ansiedad, la mejora la calidad de vida y las elecciones están más alineadas con las expectativas y valores del paciente. Hay una mejor comunicación y confianza entre el paciente y el equipo médico. ¿Qué pasa en América Latina? En América Latina tenemos algunas consideraciones especiales. Hemos publicado algunos de estos artículos en Global Rheumatology, donde nos interesa mucho profundizar el tema de decisiones compartidas y medicina centrada en el paciente. Y en estas decisiones compartidas vemos que hay un modelo paternalista en el continente y dificultades culturales y socioeconómicas que no siempre permiten implementar adecuadamente la toma de decisiones compartidas. Hay dificultades en el modelo, las barreras culturales, socioeconómicas, la relación médico-paciente, que generalmente es paternalista. Los pacientes pueden estar poco acostumbrados e involucrarse en estas decisiones. Pero ha habido oportunidades, como vimos después de la pandemia del COVID-19, han ocurrido a nivel global cambios culturales, educativos y estructurales. En el continente, a través de PANLAR, estuvimos desarrollando un estudio que se hizo con los pacientes, con las personas que pertenecen al grupo juntos, de más de 1,000 encuestas que nos permiten saber un poco más cómo estamos en relación a la toma de decisiones compartidas y sirve de un punto de partida en este asunto. Encontramos que había niveles moderados de acuerdo en el proceso de toma de decisiones compartidas en las consultas con los reumatólogos y que además se observaron niveles más bajos de acuerdo específicamente sobre el tema de decisiones sobre el tratamiento. Vimos que a mayor duración de la consulta con el reumatólogo había una mayor percepción de que se tomaban las decisiones compartidas, tiempo que no siempre se tiene en las condiciones actuales. Y esta percepción fue mayor en las personas, curiosamente, que tenían mayor edad y menor nivel educativo, algo interesante para seguir desarrollando o explorando en estudios futuros. Dicho esto, es donde entra en esta parte de la conferencia qué es lo que hemos tratado de hacer en PANLAR con el grupo Juntos. En el grupo Juntos la filosofía es muy sencilla. Entendemos que la relación médico-paciente se ha vuelto compleja, que se requiere información apropiada y de fuentes viables, que los pacientes deben estar incluidas en todas las actividades de la organización y que no se debe hacer nada sobre el paciente sin que el paciente lo sepa. Los pacientes, en especial aquellos que pertenecen a las asociaciones de pacientes, y los médicos tienen cada uno experticias particulares que suelen complementarse. Y por lo tanto debemos encontrar espacios conjuntos para trabajar los objetivos comunes. El paciente es el recurso menos utilizado en medicina, decía el primer paciente Dave DeBronca. ¿Cómo puede liderar desde PANLAR una atención centrada en el paciente? Bueno, incluyendo representantes del grupo Juntos en los comités de PANLAR para asegurar la perspectiva del paciente en toda decisión estratégica. Participación activa en los congresos
concesiones que también sean lideradas por los pacientes, colaboración en la educación médica con co-creación de materiales educativos para profesionales y pacientes, abrir canales de comunicación directos para recoger la retroalimentación de esos pacientes, de nuestros pacientes, y evaluar la satisfacción del paciente en los programas que se realizan a través de PANLAR, por ejemplo, los centros de excelencia. Durante PANLAR 2024 hablamos y dimos un rol protagónico a los pacientes en el desarrollo del mismo evento. Y no solo eso, sino que en el 2016 PANLAR incluyó a los pacientes en su programa de planeamiento estratégico. En ese momento a Cecilia Rodríguez, y lo menciono porque es posible que hoy nos estén escuchando pacientes que no sepan de esta actividad. Y también en el año 2023, en la segunda reunión de planeación estratégica de esta fase de PANLAR, además de que el grupo Juntos se inició como un grupo formal de estudio en PANLAR, también se incluyeron 2 pacientes, Priscila Torres de Brasil y Gonzalo Tovar de Chile, se incluyeron dentro de los que hicieron parte de este comité de planeación estratégica de PANLAR, donde se incluyeron todos los puntos que los pacientes habían mencionado a través del Manifiesto Panamericano de Enfermedades Reumáticas. Y es que hemos hecho varias actividades en la apertura de esta área de pacientes, donde podemos decir que PANLAR se ha vuelto una organización centrada en el paciente. Comenzamos con el Congreso Panamericano en el año 2018, el primer congreso. Ahora vamos en la 8ª versión, un espacio para educación continua que es muy valuado por los pacientes y que cada año tiene temas muy interesantes, como ustedes lo saben. También con el programa de las clínicas de paciente experto o el paciente experto, la escuela de pacientes, donde en esa escuela de pacientes que se piensa extender a toda América Latina, hicimos el plan piloto y mejoramos la enseñanza en autocuidado, empoderamiento, decisiones compartidas, educación en prevención, comunicación efectiva, información clara, apoyo emocional y estilos de vida, con educación continua para los pacientes. Y en Barranquilla incluimos el tema de extendernos a la comunidad con atención hacia los pacientes de la comunidad, donde también los pacientes de las asociaciones que pertenecen a ASOPAN, la Liga Panamericana de Asociaciones de Pacientes con Enfermedades Reumáticas, acompañaron a los médicos de la sociedad local y panamericana a revisar pacientes que tenían condiciones de enfermedades reumáticas. Entonces, aquí es donde tenemos que pensar cómo podemos seguir integrando la atención centrada en el paciente en una organización como PANLAR. Y vemos que PANLAR ha venido desarrollando su modelo de atención del proyecto Real PANLAR en clínicas de excelencia para artritis reumatoide que se piensan extender a osteoartritis, espondiloartritis y otras enfermedades. Si tenemos en cuenta los puntos de gobernanza alineada con las metas centradas en el paciente, de cuidado colaborativo, de bienestar físico y emocional, de respeto por los valores y condiciones del paciente, de pacientes y familias como parte del equipo, del acceso libre y continuo a la información y de la cultura organizacional orientada al paciente, vemos que tenemos una gran cantidad de oportunidades para que lo que hacemos en el grupo Juntos sea transversal a lo que se desarrolla en PANLAR y que la organización sea una organización que cada vez esté más centrada en los pacientes. De esa manera podemos migrar hacia un modelo o proponer un modelo verdaderamente centrado en el paciente, que es lo que se propone en el Manifiesto Panamericano sobre las enfermedades reumáticas, y también pensar en cómo podemos, a través de estos modelos de desarrollo, hacer atención con este modelo a pacientes que están en zonas dispersas del continente. Tal vez las grandes ciudades son las que están mejor dotadas
de profesionales para atención en reumatología, pero todavía hay muchas cosas que podemos hacer a través de un sistema de salud integrado que se puede hacer a través de las clínicas de excelencia y que se puede hacer en colaboración con los pacientes que pertenecen al grupo Juntos y las asociaciones. De tal manera que en nuestra experiencia de lo que hemos desarrollado dentro de estos años, estas actividades en conjunto con los pacientes han servido para mejorar la relación médico-paciente, han servido para fomentar la educación, para que tengamos una mejor voz conjunta, para que desarrollemos el tema de decisiones compartidas, para que evaluemos en un futuro medidas reportadas por los pacientes, podemos adaptar estilo y calidad de vida a lo que necesitan nuestros pacientes, nuestras condiciones y, por supuesto, desarrollar muchos documentos con visión conjunta, como los que se han publicado en Global Rheumatology y en otras partes. De tal manera que creo que con esto les dejo un punto y les dejo una visión de lo que podemos seguir desarrollando a través de Juntos con esta foto donde hay médicos, hay reumatólogos, hay estudiantes, hay pacientes, hay gente de los organismos de salud del país, sede en este caso cuando hicimos el Congreso Panamericano, donde todos estuvimos trabajando por la misma meta, que es sacar adelante la reumatología panamericana y que ésta esté centrada en la verdadera atención al paciente. Muchas gracias.